necesito ya presentación por el decano del colegio y vamos a abordar la segunda conferencia correspondiente al ciclo sobre la Guerra Civil Española, 80 años después, y vamos a orientarla con un tema muy vinculado al desarrollo de la conferencia del día anterior, porque el día anterior habíamos hecho descansar toda la conferencia en la reflexión de por qué la guerra civil, invocando esa pregunta. Invocábamos esa pregunta solo desde una perspectiva interpretativa, pero también porque detrás de ella están todos los fundamentos empíricos que nos permiten efectivamente volcar las reflexiones y las conclusiones a las que llegábamos el día anterior. Es evidente que estamos ante otra conferencia, pero que como el público mayoritariamente, según veo, repite la conferencia, no haría falta o no sería necesario en el sentido de hacer un resumen de ella, pero sí es verdad que me gustaría, sobre todo, partir en la conferencia de hoy, partir de algunos de los elementos centrales en los que hicimos descansar la intervención del día anterior. Hoy nos corresponde estudiar, reflexionar, plantear el origen de la dictadura. Es verdad que ha tenido una relación directa el hecho de que ha habido ahora pues una reciente película, cinematografía, que se titula Mientras dure la guerra. No se trata en esta conferencia de intentar establecer las similitudes o los marcos historiográficos o contraponer lo que se exhibe en la película y las dimensiones historiográficas. Esto no solamente no tendría sentido, sino que la propia película tiene su propio lenguaje, tiene sus licencias cinematográficas, es un proceso creativo y no es el objetivo efectivamente del estudio de la guerra. Pero sí me ha parecido interesante la incorporación de mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra es una expresión del primer borrador que el general Quindelán establece como propuesta a la primera reunión de la Junta de Defensa Nacional, la segunda reunión de la Junta de Defensa Nacional el día 29 de septiembre de 1936. Bueno, el día anterior es verdad que en una de las intervenciones, en una de las preguntas, alguien invocaba de una manera un poco maximalista. Bueno, y entonces, después de todo esto, ¿qué? Este proceso reflexivo nos llevaba a plantear que estaríamos atrapados en una teoría de dos bloques irreconciliables, de dos bloques configurados políticamente, ideológicamente, que de manera previa y antes de 1936 están prácticamente conducidos de una manera fatal, previa, inevitable, a un conflicto y a una guerra civil que casi formaría parte de las actitudes congénitas de los españoles. Sin embargo, nosotros tuvimos el día anterior ocasión de reflexionar que nos tenemos que plantear las cuestiones en el momento en el que se producen y luego no quedar atrapados por los propios discursos que se elaboran durante la guerra y que se acaban convirtiendo en una extraordinaria maquinaria de propaganda hasta tal punto, tanto de vencedores como vencidos, que hemos quedado atrapados en esos carriles de interpretación, que el gran problema de España era dos bloques previos, y decíamos, estos bloques no existen, política e ideológicamente. El origen de la dimensión, por tanto, de todo el conflicto, abre en un golpe de Estado. Ese golpe de Estado tiene varias dimensiones autónomas, y son varios golpes de Estado. Esos varios golpes de Estado que situábamos en la conspiración civil, cada uno con sus propios objetivos, sus propios propósitos, sus contenidos, que iban principalmente de los monárquicos autoritarios alfonsinos, que además han buscado estrategias de apoyatura, sobre todo no solamente logística, sino de material militar a partir de los contratos que se hacen con la Italia de Mussolini. Por otro, la vía del mundo del carlismo, también de los falangistas, de los militares finalmente, que es lo que vamos a recuperar hoy, y el último ingrediente, que era la incorporación de las masas católicas después, para incorporar no solamente dimensiones sociológicas, sino un discurso transversal del catolicismo, que es lo que alimenta precisamente los fundamentos y el sentido de la lucha que se despliega entre los combatientes, fundamentalmente, aunque no de manera única, por los capellanes, por las misas en campaña y sobre todo por un gran aparato de propaganda que vuelca el sentido de la lucha a las gentes
que inicialmente no formaban parte del voluntariado, ni querían ni pensaban en la guerra. El otro día decíamos cómo en una población de más de 20 millones de españoles, de 23 millones de españoles, resulta que hay 3 millones de combatientes, pero son soldados a la fuerza. En realidad militantes y voluntarios, y sobre todo los de primera hora, quizá llegaran a los 200.000, que decíamos son muchos, pero esto no implica necesariamente que la población española estuviera dispuesta a abandonar sus estabilidades de vida cotidiana y a enfrentarse fatalmente durante 3 años. Por lo tanto, tenemos que estudiar el conjunto de la población española y ver cómo en el transcurso de un golpe de Estado que tiene éxito en parte del territorio y fracasa en parte del otro, va reclutando, va obligando a alinearse, va marcando el sentido de la lucha y que al final, efectivamente, acaba prolongando un conflicto de 3 años. Un conflicto militarmente considerado de 3 años, y ahora veremos las matizaciones que se pueden hacer en ese sentido. Lo que hoy nos corresponde es mientras dure la guerra, el origen de la dictadura. Claro, es una situación vinculada a la conferencia anterior. ¿Qué es lo que nos habíamos planteado el día anterior respecto a la médula central del golpe de Estado que corresponde al ejército? Digo al ejército en términos genéricos, y ahora hay que hacer las posibles matizaciones que en términos territoriales, de actitudes personales, volcó en una u otra dirección a la actitud de los militares respecto al golpe de Estado. Habíamos dicho que dentro del ejército había un estado de opinión, favorable o relativamente favorable, por lo menos en los cuartos de bandera. En Madrid prácticamente 500 oficiales, que son los que de alguna manera están representando sus estados de opinión. ¿Respecto a qué? A intervenir, a un golpe al que quieren supeditar todas las implicaciones civiles, es decir, todos esos procesos autónomos, con su propia inercia, de monárquicos autoritarios, de falangistas o de carlistas. El ejército los quiere supeditar, porque el ejército tiene sus propios propósitos, tiene su propia morfología, y el ejército pues se dirime o no en favor del golpe de Estado en un conjunto de azares, de circunstancias, de relaciones de promoción, de relaciones personales, cuestiones de territorialidad. Es decir, nunca hubo tampoco un ejército partido. Todas las interpretaciones de la guerra nos han hecho pensar hasta que en el ejército había 2 bloques, y unos de derechas y otros de izquierdas, y lo simplifican con la existencia de la Unión Militar Española monárquica, que ya vimos en la conferencia anterior cuál fue su función, o en la UNRA, la Unión Militar Republicana Antifascista. Ni siquiera el ejército políticamente estaba dividido en derechas e izquierdas, porque el ejército tiene unas previsiones, una forma de entender, una forma de respuesta muy distinta, que además se despega y desprecia la política como perversa en sí misma. El gran proceso histórico, a muy largo plazo, y sobre todo el 98, decíamos el día anterior, es un ejército que se ha ido distanciando de manera divergente con la sociedad civil. El ejército adjudica de los males del país, los problemas del país, con esa dimensión regeneracionista, los males de la patria, son la política y los políticos, la perversidad en sí misma. Han dejado abandonado al ejército a su suerte. Y el ejército en el primer tercio del siglo XX se va distanciando de la sociedad civil, atribuyéndose la idea de ser los depositarios de la reserva de la patria, es decir, de los valores esenciales de la patria frente a la eventualidad y la instrumentalización de la política. E influye en la política en 1906 con la ley de jurisdicciones. Decíamos que interviene con las juntas de defensa en 1917 y hace una dictadura. Y ahora veremos las relaciones con 1936. Claro, una dictadura que sustituye al poder civil. Luego las reformas de la Segunda República, pues independientemente de las dosis de racionalización, en realidad el ejército en buena medida fue muy receloso y de alguna manera consideró herida su sensibilidad en buena parte de las medidas que articuló las reformas militares de la Segunda República. El objetivo del ejército, y para eso tenemos los documentos, es decir, las instrucciones de Mola, y tenemos el directorio y su obra inicial, el objetivo fundamental es restablecer el orden, restablecer la autoridad, restablecer la justicia. Dice textualmente, no habla
inicialmente de ningún otro tipo de consideraciones con las que luego se articularon los discursos justificativos del estado de necesidad. Claro que hay un estado de necesidad inevitable, como en 1900, digo no, dice el ejército, no digo yo, de ese estado de necesidad en 1923, en 1936 o en 1981. Pero en esas instrucciones del directorio militar, ya en las instrucciones precisamente de Mola, textualmente, cuando se hablaba de que se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado, plantea, que es donde quiero llegar, la base es esta. La base es esta, es una vez conquistado el poder, se va a establecer una dictadura militar. Una dictadura militar que sería la misma naturaleza de la dictadura de Primo de Rivera. Pero hay el 5 de junio un documento que es la obra del directorio, el directorio y su obra inicial, que está efectivamente planteado que ese poder casi es el mismo, emularía en su propia naturaleza a la dictadura de Primo de Rivera con la existencia de un directorio y además con 4 vocales, casi con las mismas especificaciones, un directorio de un presidente y de 4 vocales. Ahora bien, este directorio que va a ejercer el poder en toda su amplitud, con iniciativa de decretos y leyes, introduce un matiz importante. Y es que en el punto D establece la defensa de la dictadura republicana. Es decir, etiqueta que la dictadura es de naturaleza republicana. Se suspende la Constitución, no se deroga. Se suspenden los partidos políticos, cesan al presidente de la República y se atribuyen todos los poderes del Estado menos el judicial. Ahora bien, todos los decretos y leyes serían refrendados por un parlamento elegido de naturaleza constituyente, a cortes constituyentes, independientemente de que no especifica cuál era el sistema de representación, por sufragio o corporativo, pero plantea la ratificación de todos los decretos leyes en el Parlamento Constituyente. Este directorio se atribuye todos los poderes del Estado y entre todo el repertorio de situaciones habla de la disolución de las Cortes de la República, de la absorción del paro y el subsidio de los obreros en paro forzoso, la extinción del alfabetismo, el plan de obras públicas, el ordenamiento de las industrias de guerra, el restablecimiento de la pena de muerte. Y decíamos el día anterior, en el punto J, habla de la libertad de cultos. Eso me llevaba a incorporar que el golpe de Estado no se hizo en nombre de Dios, ni estaba en las dimensiones católicas, alimentaron, aunque independientemente la jerarquía eclesiástica no solamente tuviera proximidad, sino que ya había abierto una campaña de evidente beligerancia antes de 1936, en realidad el golpe de Estado no se hizo en el sentido de la defensa de la religión católica, como ahora veremos después, que discurre a lo largo de los meses de verano. Además, y para terminar, esta dictadura de tipo republicano, el directorio se compromete a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas, reforzar el principio de autoridad y los órganos de defensa del Estado, un Estado fuerte, un Estado disciplinado. Son las únicas referencias textuales, el día de la conferencia anterior no hicimos ninguna, ni haremos más, pero todo esto tiene un fundamento, unos propósitos, unos objetivos precisamente del ejército. Claro, cuando esto se pone en marcha, la primera forma de organización del ejército sublevado es el 25 de julio con la Junta de Defensa Nacional, inicialmente formada por 4 generales y por un coronel Moreno Calderón. Esta Junta de Defensa Nacional intenta poner orden, racionalizar, acoplar todos los planes militares que, independientemente de las instrucciones del general Mola, resulta que ha partido el país en 2 y donde en unos lugares ha triunfado, en otros ha fracasado, pero había que poner orden y sobre todo se empieza a ventilar la necesidad de tener una unidad de mando. Pero están pensando todavía en el triunfo o en el fracaso del golpe de Estado. Y esto es muy importante para entender muchas cosas. El propio general Dávila le dice al general Mola que
en torno al 20 de julio, hemos perdido. Es decir, no solamente no tienen las garantías, sino que además ellos comprenden que el golpe inicialmente como tal ha fracasado y están dependiendo, y esto es un elemento fundamental, de las 4 columnas del ejército de África, que van a tener las posibilidades del traslado a la península de acuerdo a todos los aviones que vimos que en los contratos del día anterior fueron facilitados desde el 1 de julio, pero que están a disposición de las tropas del ejército de África a primeros del mes de agosto. Y por tanto los hidroaviones, los reconocimientos, pero sobre todo, además de los cazas, los aviones de transporte permiten efectivamente situar en el ejército de África el elemento central en el que puede verificar que el golpe de Estado, al menos en esta situación, ha tenido éxito por el momento. Claro, cuando todo esto se va desplegando, ese ejército que procede de África, que está acostumbrado, está curtido en la guerra de Marruecos, sobre todo desde 1909, es la cantera africanista de un ejército acostumbrado a luchar en situaciones límites, en territorios inhóspitos y sobre todo con la idea de matar o morir, es decir, de la eliminación física del contrario en cualquiera de las situaciones, tiene un avance arrollador. Ese avance arrollador es perfectamente compatible con la debilidad y por la vulnerabilidad de un ejército republicano que ha estallado por los aires. Y como tal no existe ejército republicano y desorganizadas milicias correspondientes a las más diversas organizaciones políticas y sindicales, no solamente no tienen la capacidad organizativa, sino que no tienen ni siquiera la experiencia de lucha, ni desde luego todos los atributos que un ejército como las 4 columnas de África están presentando en su avance arrollador. Andalucía Occidental, Extremadura y por el Valle del Tajo hacia Madrid. El resto, salvo cuestiones puntuales en el conjunto del territorio, pues no ha habido mucho movimiento. Mola en realidad ha quedado detenido en Somosierra. Le pasa factura al general Mola pues sus dificultades en el ámbito militar. El que está capitalizando el éxito del golpe de Estado es precisamente el general que con mayor grado de incógnita se iba o no a incorporar al golpe militar. El 17 de julio de 1936, el general Franco en realidad no es que no haya tomado una decisión, sino ha actuado, y ahora verán por qué insisto en esta terminología de prudencia, cautela y por tanto de una actitud en la que no se postula directamente y no toma iniciativa nunca, ni ahora ni nunca tomará la iniciativa. Resulta que es el general que está capitalizando, digamos, políticamente esa fuerza militar arrolladora. Es evidente que el tiempo se dilata, es evidente que el mes de agosto ha hecho saltar en pedazos a la República como tal formalmente existe, pero el régimen republicano pues ha quedado desarticulado y desde luego condicionado ahora sí por la revolución y no tiene capacidad de respuesta y mucho menos de iniciativa militar. A lo largo del mes de agosto esta situación empieza a prolongarse y las voces dentro del ejército empiezan a confluir en la idea de que sería necesario una unidad de mando, pero se refiere fundamentalmente a una unidad de mando militar, es decir, a la centralización de la toma de decisiones, porque estamos también acostumbrados a que nos cuenten en la teoría de los bloques, no solamente que no había una unidad política ideológica, sino había una extraordinaria desorganización, un auténtico caos en los dos territorios. El golpe de Estado lo pone todo patas arriba. Y además en el territorio sublevado hay milicias, hay grupos armados, hay expectativas políticas muy dispares, hay generales de muy diversa procedencia, es decir, son como una especie de pequeños virreyes repartidos a lo largo y ancho del territorio. Unidad de mando. Claro, la gran cuestión es que el general Sanjurjo, casi invocado como el que va a ocupar la dirección política de ese golpe de Estado, muere en accidente de aviación. No hay liderazgo. No vamos a jugar a la historia simulada ni a plantearnos qué es lo que hubiera pasado. Pero como dijimos el día anterior,
El general Sanjurjo ya intentó el golpe de Estado el 10 de agosto de 1932, encarcelado y en el exilio. Pero el general Sanjurjo es un general específicamente monárquico autoritario alfonsino y de alguna manera era el militar que representaba toda la iniciativa primera y que con más fuerza se desplegó durante la etapa de la República, es decir, de Renovación Española, de Goicoechea, de Calvo Sotelo y de los contratos en 1934 y en 1936 con el Estado fascista de Mussolini. Por tanto, tienen la convicción expresa, tienen los objetivos y tienen el líder. Claro, los monárquicos se quedan sin su líder militar y político. Digo que no sabemos lo que hubiera pasado si los monárquicos hubieran capitalizado políticamente una supuesta victoria del golpe militar y se hubiera restaurado la monarquía en la persona de Alfonso XIII. Pero, como se quedan sin líder, empieza a abundar la idea de la unidad de mando, pero no hay nadie que en ese momento articule las posibilidades de una unidad de mando militar y político que está, desde luego, muy desarticulada en el territorio sublevado. El general Franco multiplica sus éxitos, está en Cáceres, monta en Cáceres su cuartel general el día 26 de agosto en el Palacio de los Golfines. Este es el momento, a finales de agosto, en que ese estado de opinión dentro del ejército, incluida la propia Junta de Defensa Nacional, aunque no todos los militares, están de acuerdo en centralizar esa unidad de mando. El general Franco nunca ha dado un paso en falso, no lo dará, no toma nunca la iniciativa, no se postula, pero es verdad que en su círculo próximo está empezando a confiar en sus propias posibilidades de erigirse en el mando único, además con la vitola que se empieza a extender en el ejército, que es el atributo no contemplado en la jerarquía militar, que es el de generalísimo. Hay personas muy próximas a Franco, como Martínez Fuser, como Sangroniz, que monta prácticamente una oficina diplomática, y este es uno de los asuntos centrales, porque empieza a ser un interlocutor para Alemania y para Italia, el más válido en la medida, el que tiene más capacidad militar, o al menos es el que está engrosando mayores posibilidades de liderazgo en el ámbito militar. Y claro, empieza a haber una presión desde el exterior, desde Alemania e Italia, para que haya un mando único, esta es la otra versión, y que además empiezan a considerar Canaris o Chiano, que el general Franco sería el personaje apropiado como interlocutor. Este es un detalle fundamental. Y luego está su hermano Nicolás Franco, además está el que nombra aparato de propaganda, que tiene un papel estelar en la película, pero que en realidad no está en las reuniones de la Junta de Burgos, que es Millán Astray, con el aparato de propaganda, y también, pues, gentes muy próximas que han estado con Franco, han hecho en Canarias, el norte de África, y es el primer enviado de Franco a la península, que es el general Orgaz, que también es monárquico. Y desde luego, Quindelán. Quindelán lo tiene muy claro, y Orgaz, que son monárquicos. Y claro, ¿qué están buscando los monárquicos después de la desaparición de Sanjurjo? Buscar en algún militar el que dé continuidad y que capitalice precisamente la victoria en los términos de la restauración monárquica. Bueno, y se acercan a Franco. En Cáceres ha montado su cuartel general, tiene su propio aparato de propaganda, tiene sus propias posibilidades, y resulta que el 3 de septiembre los sublevados, las 4 columnas, entran en Talavera. Esto abre todas las alarmas del gobierno republicano, el gobierno de José Giral cae, se forma el llamado gobierno de unidad antifascista de Francisco Largo Caballero al día siguiente, el 4 de septiembre, donde quedaron integradas por única vez y de forma inédita todo el amplísimo, heterogéneo y contradictorio catálogo de fuerzas políticas que apoyaban a la República. El camino hacia Madrid pues está prácticamente expedito, se abre en esa misma dirección, y crecen las presiones tanto externas como por los militares monárquicos, Quindelán, Orgaz, en esa idea de que hay que empezar efectivamente a nombrar ese mando único.
El 20 de septiembre están en el pueblo toledano de Santa Olalla y al día siguiente las cuatro columnas al mando de Yagüe, que es el que coordina las 4 columnas de Castejón, Pello, Barrón y Delgado Serrano, están en Maqueda. Maqueda es un pueblo en el que aparece la bifurcación entre Toledo y Madrid. Mientras tanto, han solicitado generales monárquicos, en concreto 3, Orgaz, Quindelán y Gil Yuste, la reunión de la Junta de Defensa Nacional, que ya no tiene 5 miembros, sino que tiene algunos más, entre ellos el propio Franco desde el 3 de agosto, para que nombren un generalísimo. Franco inicialmente no se postula de una manera personal, pero se reúne la Junta y además se reúne ese 21 de septiembre de 1936 en la finca del empresario de toros Pérez Tabernero. En esa reunión, ya por la tarde, empiezan, de manera dubitativa las cuestiones sobre quién puede ser, y esta situación, sobre todo propuesta por los generales monárquicos, que además forman parte de la reunión de la Junta, pero no eran miembros de la Junta. De tal manera que fue una reunión de generales que no respeta los canales, al menos previstos, del propio funcionamiento de una Junta Nacional de Defensa de Burgos, que es abierta, para entendernos. En esa misma dirección, no tanto por contar los votos, Franco es muy cauto. Franco empieza a recibir las presiones de Quindelán, confiaba en su propia capacidad, pero Franco, muy reservado, con una supuesta modestia, tiene temor a perder el mando directo de las tropas de África. Es lo mismo que le está ocurriendo al general Cabanellas, que es el presidente de la Junta de Defensa Nacional. Y al mismo tiempo cree que la situación no está madura. Quienes están haciendo toda la actividad y todo el operativo son Yagüe, Orgaz, Quindelán, Nicolás Franco, es decir, su equipo, pero como una especie de pantallas, cuentan con su aprobación, pero no necesariamente que parezca que sea iniciativa suya. Fue propuesta efectivamente por los generales monárquicos y solo Cabanellas en aquella reunión defendió el mantenimiento del directorio. ¿Para qué era necesario un generalísimo si resulta que esas funciones las debería de tener la Junta? Era una especie de desautorización. El general Cabanellas era el más antiguo, además era republicano, estaba vinculado a la masonería y no tenía intención alguna de mantener, tenía al menos de conculcar los presupuestos iniciales donde se había planteado la defensa del régimen republicano o la dictadura republicana de una manera eventual. ¿Qué es lo que ocurrió en esta reunión? Pues que votaron, salvo la abstención de Cabanellas, votaron todos por la candidatura de Franco y posiblemente votaron a su pesar, como muchos testimonios plantearían después, por sus propios protagonistas. ¿Y por qué Franco? Franco era un referente desde la Guerra de África en términos de prestigio militar. Franco era un general joven en las condiciones históricas que posibilitaron el ascenso a muchos generales, sobre todo por méritos de guerra frente a los generales de la península. Franco era el personaje más estrictamente militar. Franco no se significaba nunca, ni se llegaría a significar. Franco no tiene planes, ni los tendría nunca a lo largo de la dictadura. Franco sabe medir muy bien los tiempos políticos. Franco sabe muy bien dónde está el poder. Franco no toma la iniciativa, Franco no da un paso en falso. De tal manera que es un general aparentemente neutro, pero representa toda esa dimensión, ese estado de opinión casi orgánico del ejército que he acabado de describir al inicio de la conferencia y que veíamos el día anterior. Es decir, el distanciamiento de la política.
la política es perversa en sí misma. Y de hecho esa frase, que muchas veces, ese atributo de que no hablo, no entiende de política, esta es una expresión que ya la tenía efectivamente en la época de la guerra. Y sobre todo porque respecto a sus interlocutores extranjeros, alemanes o italianos, cuando le preguntaban, planteaba que él no tenía interés en el ámbito de la política. Lo que pasa es que sí que estaba de acuerdo en un mando único por la heterogeneidad de milicias y de organizaciones. Claro, Franco no se significaba ni se significaría nunca. Franco era el que tenía menos enemigos. Franco era el hombre de oportunidad. Más bien por descarte de otros para buscar ese general de referencia de todos los demás, el hombre de la ocasión. ¿Por qué no Cabanellas? Republicano, masón, no tenía apoyos. Queipo de Llano, por este orden, porque era, para entendernos, el repertorio de generales con mayores posibilidades y además en la propia cadena de mando. Queipo de Llano tenía conflictos permanentes con todos y además era un general que había tenido sus problemas precisamente con la monarquía de Alfonso XIII, que además tenía unas relaciones con Alcalá Zamora indirectamente de naturaleza familiar, y el propio general Mola, que en principio es el que hace las directrices. Resulta que el general Mola, pues no es un general monárquico, específicamente republicano, pero ha entrado en un descrédito de tipo militar. No tiene contactos con el exterior y él mismo reconoce que en ese momento no tiene la capacidad de liderazgo. Por lo tanto, se van descartando y los tres que he citado están más vinculados a la República que a la propia monarquía. Franco tampoco lo está, pero el resto de generales, pues el resto de generales que están más o menos vinculados a la propia monarquía, los tres que han entrado y además, bueno, pues el general Saliquet y otro conjunto de generales también. Por tanto, estaban pensando en una previsión de jefatura limitada, temporal, de liderazgo de naturaleza militar, pero Franco, lo mismo que en el golpe de Estado, dejó que la iniciativa la tomaran otros, siempre con la posibilidad de echarse atrás. Claro, en la reunión de la Junta de Defensa Nacional, Franco capitaliza políticamente. ¿Por qué? Por el argumento de su capacidad militar. Es decir, era el único general victorioso después del golpe, el único general que efectivamente tenía posibilidades de liderar un mando único. Después, no antes del día 21, sin embargo, Franco toma una decisión fundamental para la conversión de un golpe de Estado en una guerra civil, o el concepto propio en lo que entendieron como una guerra civil, de enfrentamiento, además más largo. La cuestión de la primera reunión de la Junta de Defensa, como aparece, bueno, pues en el film que hemos comentado inicialmente, no quedó claro del todo. Franco era, sí, generalísimo, pero el general Cabanellas se encargó luego, en fin, de ratificarlo por la Junta y de publicarlo después, y se dilataban los días. Aquello no estaba ratificado, aquello no estaba publicado. El general Franco pues da grado de cumplimiento a esa especie también de cautela en que la situación efectivamente no está madura, y es el segundo empuje, otra vez por los generales monárquicos, para que haya una segunda reunión de la Junta de Defensa Nacional, otra vez en Salamanca, otra vez en la finca de Pérez Tabernero. Y esa reunión finalmente se acaba produciendo el día 29 de septiembre de 1936. El otro día hablamos de interpretaciones, hoy estamos hablando más de fundamentos empíricos también, o con una apoyatura empírica mayor. El día 21, o a partir del día 21, no antes, Franco toma una decisión. Y es, estando en Maqueda, ir a Toledo o ir a Madrid. En ese momento hay un relevo fundamental de las tropas de África atribuido a problemas de debilidad física, es de Yahweh, de teniente coronel, y es ascendido a coronel, pero deja el mando directo de las tropas. Sobre esto se han hecho múltiples interpretaciones de por qué este relevo, que pasa a ocuparlo el general Varela. El general Varela, que a partir de entonces lidera las 4 columnas, el general Varela está próximo
a los monárquico-carlistas, pero tiene una relación muy estrecha con Franco. Pero Yagüe, que es el que tiene el operativo con mando directo en las tropas de la Legión, va a convertirse en otro personaje principal y en la apoyatura de ese círculo próximo a Franco para que consolide su vitola de generalísimo. Y queda en su círculo próximo. ¿Toledo o Madrid? Sobre esto se han dicho muchas cosas. Se ha interpretado y reinterpretado muchas veces, adjudicándole en términos militares el error o no el error militar. La mayor parte de los militares, incluido el propio general Yagüe, no son partidarios de ir a Toledo. Toledo es un objetivo militar de carácter secundario. Lo importante era continuar hasta Madrid, por otra cuestión central. En las instrucciones reservadas del general Mola está muy claro que el objetivo y el éxito del golpe de Estado está precisamente en la capital. Es evidente que hay un desajuste entre un estado de opinión de 500 oficiales que en algún momento han compartido la idea de un golpe, donde está el 25% del ejército, pero que no ha habido un plan expreso, el del general el general Fanjul, prácticamente improvisado, pero ya en las instrucciones de Mola está planteando que Madrid es muy complicado por la fuerza precisamente de estar el gobierno republicano, y resulta que tiene como objetivo la toma de Madrid desde el norte, liderado por él, y desde el sur con las tropas de África. Madrid es vital, y la rapidez de llegar a Madrid también es vital. Hasta entonces, sin embargo, el avance se ha ralentizado y prácticamente se ha tardado el mismo tiempo desde el desembarco hasta la llegada a Talavera, que se ha retrasado tanto que el mes de septiembre desde Talavera hasta finales de ese mes. Es verdad que también las tropas republicanas, los milicianos republicanos, han presentado mayores dosis de resistencia, han abierto líneas de fortificación, están empezando a recibir algunas ayudas que serán evidentes sobre todo a partir del mes de octubre, y por tanto ha habido una ralentización. Es verdad que también se ha ralentizado porque la idea de la extrema violencia y la eliminación física las llevan las tropas de Franco hasta sus últimas consecuencias, en el sentido en el que no hay que ocupar una población, sino que hay que eliminar todo tipo de disidencias. Es decir, hay un proceso paralelo de eliminación física de todos los opositores, no van a dejar tropas en la retaguardia. Por tanto, eso también ha llevado a una cierta dosis de ralentización. Llegar a Madrid, llegar cuanto antes, de que las defensas republicanas tengan una capacidad de respuesta, es vital. Y se dice muchas veces, Franco fue a Toledo a liberar el Alcázar. Era un error desde el punto de vista militar objetivo, pero que el propio Franco sabía. Es decir, Franco no comete un error militar y no tiene una valoración militar de ir a Madrid o de ir a Toledo. Lo sabe perfectamente. ¿Cuál es la razón entonces? La razón es el objetivo político. Es la dimensión propagandística. Precisamente la simbología que le permite acentuar todas las posibilidades de la centralización del mando militar y político. Llegar cuanto antes a Madrid, ¿qué significa? Si triunfa la entrada de manera inmediata con las vulnerables defensas republicanas, que el golpe de Estado triunfe, no ganar la guerra, que el golpe de Estado triunfe. Y además compartir el éxito ¿con qué? Con la Junta de Defensa Nacional. No vamos a jugar otra vez a la historia simulada. Yo no voy a plantear qué hubiera ocurrido sí, pero entrando en Madrid triunfa el golpe, posiblemente, no sabemos si, pero en realidad es la Junta de Defensa Nacional que tendría la misma naturaleza y estructura de poder y objetivos que había tenido durante la dictadura de Primo de Rivera. Un estado de guerra con una militarización del Estado y además con una dimensión de dictadura militar independientemente del régimen que fuera monárquico o que fuera republicano. Pero claro, Franco opta por ir a Toledo. Opta por ir a Toledo porque es, desde luego, fundamental a la hora de volcar políticamente los éxitos militares.
¿Es un error militar cometido deliberadamente? Pues lo pone en la balanza. Y de hecho, todas las leyendas y toda la campaña del aparato propagandístico de la heroicidad del Alcázar de Toledo, cuando el 28 de septiembre las tropas de Varela entran en Toledo, se monta una exhibición, desde luego propagandística, y a partir de entonces la exhibición pública, precisamente respecto al líder, respecto al generalísimo, ya es una evidencia. Se está construyendo o se está dando rango real la tesis del caudillaje. Es el caudillo, es la idea de ese caudillo militar que es capaz de salvar a la patria en los propios términos en los que los protagonistas establecieron, exhibieron esa dimensión de propaganda. De hecho, Franco Llagüe y Millán Astray están en Cáceres y ante la multitud hacen discursos, se exhiben enseñas, banderas, se cantan canciones patrióticas, y el discurso de Llagüe anuncia efectivamente casi lo que va a ocurrir después y al día siguiente en la segunda reunión de la Junta de Defensa Nacional. El día 29 de septiembre se reúne por segunda vez en la finca de Pérez Tabernero la Junta de Defensa Nacional. Los actores son los mismos, pero tienen que decidir, o al menos es la propuesta de que decidan, sin orden del día, no solamente la ratificación de generalísimo, sino al mismo tiempo quién va a ocupar la jefatura política entre las heterogéneas, contradictorias fuerzas políticas que han sostenido el golpe de Estado y tienen una elevada dosis de continuidad. De hecho, todas las previsiones en esa Junta de Defensa Nacional llevan al famoso borrador del general Quindelán. En ese borrador, que es la propuesta que se hace, se planteaba el rango con función de jefe de Estado, cito textualmente, mientras dure la guerra, que lo apoyaron inicialmente todos los generales monárquicos. ¿Esto a qué equivalía con la jefatura del Estado? A los poderes absolutos. Y además porque se entendía como una magistratura temporal, fundamentalmente militar, y después de la victoria o el triunfo del golpe de Estado se discutiría de nuevo. Fíjense, porque lo que se está planteando es que son los generales monárquicos que tienen el origen y la iniciativa y la autonomía de ese primer golpe de Estado militar, están buscando en el general Franco, el hombre de transición, que luego restaure la monarquía. De tal manera que en ese borrador aparece que mientras dure la guerra, parece que las decisiones se complican, el propio general Mola y el general Queipo de Llano se van a sus cuarteles generales, parece que ese borrador del general Quindelán se tiene luego que poner por escrito. El acuerdo final, ¿cuál fue? Final no fue el de jefe de Estado, sino un matiz muy importante, fue el de jefe de gobierno. Claro, jefe de gobierno es una figura muy transitoria ante un Estado que no está construido, pero no son teóricamente todos los poderes, sino de un gobierno provisional, de un gobierno que mientras dure el conflicto, pues tendría que tener una centralización política. Y todo esto el general Cabanellas se compromete a hacerlo efectivo en 2 días. Quien acaba redactando el decreto es un profesor de Derecho